La Biblia, 66 libros, alrededor de 40 autores escritos en un periodo de 1500 años. Un mensaje que trasciende todas las épocas, demostrando que su autor intelectual está fuera de la dimensión del tiempo. El rompecabezas más maravilloso jamás creado. Unir sus piezas para descubrir su mensaje es la clave para darle fe, esperanza y amor a millones de personas sedientas a través de la historia. Si tú eres una de ellas, bienvenido a la aventura. Esto es un rompecabezas divino, la Biblia en 66 piezas. Solo por Descubre la Biblia. La Biblia en 66 piezas, un rompecabezas divino. Texto introductorio a esta serie, 1 de Pedro capítulo 1, versículo 23 al 25. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Hoy entramos a la pieza número 40 del rompecabezas, la primera pieza del Nuevo Testamento. Y no debería haber una separación, no debería haber una división entre Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. De hecho, la única hoja no inspirada por Dios de la Biblia es la página que divide al Antiguo Testamento del Nuevo Testamento. No hay ninguna división. La división de Antiguo y Nuevo Testamento se hizo posteriormente y por razones doctrinales equivocadas. Ya los que llevan un tiempo estudiando con nosotros en el Instituto Bíblico Descubre la Biblia saben que en realidad no hay una falta de continuidad en el Antiguo y Nuevo Testamento. Todo es parte de un mismo legado, todo es parte de un mismo plan, y hoy simplemente continuamos con esa revelación, como está escrito: la luz del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto, y el rompecabezas se va revelando conforme vayamos añadiendo piezas al rompecabezas. Y hoy entramos a esta sección donde ya se presenta aquel de quien nos anunció el profeta Malaquías. Aquí viene el ángel del pacto, se va a presentar súbitamente, y pues para aquellos que le conocemos pues no va a ser tan súbitamente porque ya lo estábamos esperando. El texto introductorio para la profecía o el evangelio de Mateo, que Mateo en hebreo es la palabra Matiyahu, que significa regalo del Señor, regalo del Creador, regalo del Eterno. Y el texto introductorio de Mateo y de el resto de los evangelios es Apocalipsis capítulo 4, versículo 7. Vamos a estar leyendo este versículo 7 del capítulo 4 de Apocalipsis en referencia a los 4 evangelios, y que dice lo siguiente. Dice: el primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y aquí se menciona la apariencia de estos seres vivientes, y estos seres vivientes que dice que tenían diferentes apariencias: el primero semejante a un león, el segundo semejante a un becerro, el tercero rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Han sido estos seres vivientes, se les ha encontrado un paralelismo con los 4 evangelios. Cada criatura, el que es semejante a un león, se le encuentra un paralelismo con el evangelio de Mateo. El segundo, semejante a un becerro, se le encuentra un paralelismo con Marcos. El tercero, como de hombre, con el evangelio de Lucas. Y el cuarto, un águila volando, un paralelismo con el evangelio de Juan. Y son las diferentes facetas por las cuales se describe al Hijo de Dios, al ángel del Señor, al que viene a manifestar la presencia del Padre entre nosotros, y al evangelio de Mateo
se le ha distinguido como el evangelio que se dedica a mostrar las evidencias de que Jesucristo, Yeshua, es el león de la tribu de Judá. Un evangelio dirigido al pueblo judío principalmente por la cantidad de textos de los profetas que se mencionan. Es el texto que más menciona a los profetas del Tanaj o del Antiguo Testamento, así que vemos en Mateo el cumplimiento de todo lo que está escrito. Así que por eso vamos a estar mencionando Apocalipsis 4:7 como el texto introductorio a los 4 evangelios, y en particular el evangelio de Mateo. Vamos a tomar como texto introductorio a Mateo el texto de Mateo 5, versículo 1 al 12, que es quizás el pasaje más significativo o que más distingue al Evangelio de Mateo. Lo que más distingue al Evangelio de Mateo es el Sermón del Monte, el famoso Sermón del Monte que aparece en el capítulo 5, 6 y 7 del Evangelio de Mateo, del cual vamos a leer una porción, los versículos 1 al 12 del capítulo 5, que dicen lo siguiente. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y como veremos, el Sermón del Monte es un sermón dirigido a sus discípulos, y dice, abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Autor de este evangelio, Mateo o Matíyahu, un famoso cobrador de impuestos, a quien Yeshua llama y utiliza ese oficio que parecía despreciable, de estar haciendo cuentas, de estar anotando detalladamente impuestos para Roma, y quizás siendo considerado un traidor, una persona que todo lo que hacía, todo lo que había aprendido no servía absolutamente para nada. Podemos ver ahí una lección muy hermosa de que Dios va a utilizar todo, aun aquellas cosas de las cuales nos avergonzamos que estamos haciendo. Dios es capaz de restaurarlo completamente y usar todo lo que hemos aprendido, y aún esas experiencias tristes y terribles las puede transformar y usar para su gloria. Y eso es exactamente lo que hizo con este cobrador de impuestos llamado Matíyahu o Mateo. Utilizó todo ese don que él tenía para contabilizar, para registrar todos los detalles, y lo usó nada menos que para registrar con el lujo de detalle más exhaustivo el evangelio, la buena nueva más completa de todas las historias acerca de Yeshua. Así que autor Mateo, fecha aproximadamente entre el año 55 al 70 después de Cristo. Y vamos a dividir el Evangelio de Mateo, que es el más extenso de todos, 28 capítulos, lo vamos a dividir en 5 secciones. 5 secciones que vamos a ponerle un título a cada sección, capítulos 1 al 10, la vamos a titular El Rey y su reino es revelado, ya que Mateo presenta a Yeshua como el Rey de los judíos. Vamos a titular la primera sección, capítulo 1 al 10, como El Rey y su reino es revelado. Capítulos 11 al 13, el Rey es resistido. Capítulo 14 al 20, el Rey se retira. Capítulo 21 al 27, el Rey es rechazado y matado. Y capítulo 28, el Rey resucita y vence. Y vamos a los detalles esenciales de cada sección. Capítulo 1 al 10, el Rey y su reino es revelado. Mateo capítulo 5, versículo 1 al 20, una vez más, el Sermón del Monte.
Lo volvemos a leer, dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados. Esa palabra bienaventurados también se puede traducir como dichosos, felices. Dichosos, felices los pobres en espíritu, los que reconocen su bancarrota espiritual, los que reconocen que no tienen nada en sí mismos que ofrecerle al Señor, los que reconocen que vienen de manos vacías con Él. Con manos vacías venimos delante de Él y Él es el que pone en nosotros el querer como el hacer. Él es el que llena nuestras manos. Él es el que está listo para llenar nuestra vida de abundancia, pero tenemos que llegar con la convicción, reconociendo que estamos vacíos y que necesitamos de Él. Y por eso dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, o dichosos los que como consecuencia, como reacción de esa pobreza, de esa bajeza espiritual, lloran. No nada más tienen una actitud cínica, no nada más tienen una actitud de que pues ya ni modo, pues soy pobre en espíritu, estoy en la olla, estoy en bancarrota y pues ya ni modo. No tienen esa actitud, tienen una actitud de deseo de cambio, una actitud de mejorar, una actitud de cambiar y como consecuencia lloran. Dichosos los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Los mansos, los humildes, los que no luchan en sus fuerzas, los que no tratan de obtener el reino y hacer justicia con su propia mano. Dichosos los que esperan en el Señor, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, los que perdonan sin condición. Bienaventurados, dichosos, felices los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Quieres ser feliz? ¿Quieres tener alegría? Lo que nos está enseñando es que tengamos una actitud misericordiosa, una actitud que perdona, porque eso nos traerá alegría. ¿Quieres tener una vida miserable, una vida llena de amargura? Bueno, retén el enojo, retén el rencor, mantente con una actitud de venganza, y eso, lejos de darte satisfacción, te va a llenar de amargura. Y por eso dice, dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, dichosos los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Dichosos aquellos que su corazón ha sido limpiado, porque ¿cómo podemos limpiar nuestro corazón? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Dijo el apóstol Pablo que hemos recibido el ministerio de la reconciliación. El ministerio que hemos recibido como discípulos es el ministerio de la reconciliación. Estamos llamados a rogarle a la gente que se reconcilie primeramente con Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Rogarle a la gente, por eso está escrito como si Dios rogase a través de nosotros que la gente se reconcilie con Dios. Y una vez que se reconcilie con Dios, una vez que entre en paz con Dios, pues que busque la reconciliación unos con otros. Así que dichosos los que buscan esa paz, esa reconciliación, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros. Y aquí la palabra clave es mintiendo. ¿Ok? No te vayas a sentir dichoso, feliz de que estén hablando pestes de ti. No te pongas muy contento. Ay, qué bueno aquí, entonces ya estoy feliz y hablan mal de mí. No, tiene que ser mintiendo, porque si están hablando mal de ti y si es cierto lo que están diciendo, bueno, pues ahí sí no vas a ser muy feliz, que digamos. Dichosos si están calumniándote, si están diciendo mentiras en tu contra. Dice, gózate y alégrate, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. ¿Y qué produce la sal? ¿Para qué es útil la sal? La sal es útil para sazonar, y más en aquellos tiempos. En aquellos tiempos la sal era muy, muy valiosa, incluso era
utilizada como un instrumento de cambio, era utilizada como si fuera dinero. La sal era sumamente valiosa porque sazonaba los alimentos, le da sabor a los alimentos, y en un tiempo que no había refrigeración, pues también la sal servía para preservar los alimentos. Así que para sazonar, para preservar y para purificar. También se utilizaba para las heridas, también se utilizaba para purificar el agua, etcétera. Así que ese elemento tiene la sal: purificación, preservación y sazonar, hacer la vida más agradable. Y eso es a lo que estamos llamados. Estamos llamados a hacerle la vida agradable a los demás. Hay personas que cuando llegan todos se ponen felices, y hay personas que cuando se van todos se ponen felices. Entonces nuestro llamado es a que cuando lleguemos a un lugar, la gente se ponga feliz, diga: ya, ahora sí, ya vino la alegría, ya vino el entusiasmo, ya le pusieron sabor a la vida. Y cuando nos vayamos, que la gente diga: lástima que terminó el festival de hoy, pronto volveremos con más diversión. Entonces, bueno, pues pensemos en eso, pensemos en qué causa nuestra presencia, qué causa nuestras palabras. Sean vuestras palabras sazonadas con sal, a fin de dar gracia al oyente. Está escrito también que todo lo que hablemos sea sazonado con sal. Cada que vamos a hablar algo, nos aseguremos que va a traer agrado a los que escuchan, que va a traer pureza, va a traer preservación a los que escuchen. Y eso es lo que dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciera, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbra vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esto es lo que tiene que producir nuestra luz, que cuando nosotros alumbremos, dice que la gente glorifique a nuestro Padre que está en los cielos. Así que si hacemos nuestras buenas obras y la gente glorifica a Dios, entonces estamos cumpliendo el propósito de la luz. Nosotros no tenemos luz propia, nosotros solo reflejamos la luz del sol de justicia. Somos como la luna, que solo refleja la luz del sol, pero que quede bastante claro que las obras que hacemos son para gloria de el Padre, que no atraigamos la atención a nosotros, que los reflectores no estén puestos hacia nosotros, sino que los reflectores estén puestos hacia Él. Y la función de la luz: iluminar, advertir también. La luz también advierte. Ahí en una carretera oscura, cuando un coche se descompone, es muy importante poner una luz ahí, unas señales, una señalización para que los carros que vienen de atrás no vayan a chocar con él. Y para eso sirve. La luz también sirve para advertir, la luz también sirve para dirigir, y por supuesto la luz sirve para iluminar. Y a la luz se le conoce en la Escritura también como la palabra de Dios, la instrucción de Dios. O sea que nosotros estamos llamados a anunciar la palabra de Dios, las instrucciones divinas, y no nada más anunciarlas de boca, sino en práctica y en nuestra vida diaria. Y continúa diciendo, versículo 17: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota o ni una yud, la letra más pequeña del hebreo, ni una tilde, un pequeño trazo ahí en las letras, pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Así que el nuevo pacto que viene a inaugurar Yeshua no es nuevo. Lo que Él viene a inaugurar, a traer la ley a nuestros corazones, simplemente es lo que está escrito en Jeremías capítulo 31, en Ezequiel capítulo 36, acerca del corazón de carne, que Él quitaría el corazón de piedra y nos daría un corazón de carne. Y por eso Él aquí, al principio de su ministerio, Él anuncia: no vengo a traer un nuevo mensaje, simplemente vengo a confirmar el mensaje que ustedes ya recibieron. Hasta que pasen el cielo y la tierra, ni la letra más pequeñita del hebreo con que se escribió
toda la revelación del Tanaj o del conocido Antiguo Testamento, nada de eso pasará. O sea que la próxima vez que escuches que las cosas del Antiguo Testamento ya pasaron, pues simplemente están contradiciendo lo que aquí mismo Yeshua dijo, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una yud ni una tilde pasarán de la ley hasta que todo se haya cumplido. Recuerda el principio: si algo es nuevo, no es bíblico. Y si es bíblico, no es nuevo. Toda la Biblia es un rompecabezas, toda se complementa, toda muestra la misma imagen y toda muestra el plan de redención de Dios a través de su Hijo y el plan que Él tenía para la familia de Abraham, Isaac y Jacob. Y continúa diciendo: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y aquí se fundamenta la primera sección. Con esto concluimos la primera sección. Se anuncia el reino, se anuncia el evangelio. ¿Y qué es el evangelio? El evangelio es el anuncio de un nuevo rey, el anuncio de un reinado de paz a través de instrucciones divinas, ya no leyes humanas, ya no religiones humanas, sino el mensaje eterno que nunca pasará. Los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán. Aquí Mateo anuncia al rey, anuncia ese reino que se va a establecer en la tierra, pero tristemente a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Capítulos 11 al 13, segunda sección: el rey es resistido. El rey es resistido. Mateo capítulo 13, versículos 53 al 58, leemos, dice: aconteció que cuando terminó Yeshua estas parábolas, se fue de allí, y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él, o se desilusionaban de él. Pero Yeshua les dijo: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Y bueno, pues aquí el rey es resistido. El rey es resistido en su propia aldea, aún su propia familia, aún sus propios hermanos. Hubo un momento en que ni siquiera ellos creían en él. Y bueno, pues aquí él se presenta como un pobre campesino, un carpintero, un artesano, un albañil, muy distante de la expectativa que se tenía de el Hijo del Hombre que vendría en las nubes del cielo, como lo anunció el profeta Daniel. Y bueno, es resistido, se desilusionan de él, no cumplía las expectativas que ellos tenían. Y del capítulo 14 al capítulo 20 entramos a la tercera sección, y a esta sección la titulamos El rey se retira. Como resultado de que es rechazado, el rey se retira. Mateo 16:13 al capítulo 17:5, que dice lo siguiente: viniendo Yeshua a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y bueno, pues aquí está la famosísima declaración del apóstol Pedro. Aquí está el momento en que Pedro le dice: tú eres el Hijo del Dios viviente, a lo cual Yeshua le dice: no te lo reveló carne ni sangre, ningún ser humano te reveló quién soy yo. Y por esta declaración que acabas de hacer, en esta declaración consiste la edificación
de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Los llamados de entre las naciones. Los llamados de entre las naciones que van a tener su fundamento en la roca, que es Yeshua. Es un falso concepto doctrinal pensar que Pedro es la piedra. Se asocia el nombre de Pedro, Petros, con piedra, pero el mismo Pedro en su primera carta afirma que la piedra es Cristo, que la roca es Cristo. O sea que tenemos testimonio escritural del mismo apóstol Pedro aclarando que la roca es Cristo. Por supuesto que todos nosotros, no nada más Pedro, sino que todos nosotros también somos piedras vivas, somos piedrecitas. La gran roca, la gran piedra del ángulo es Yeshua, y todos nosotros somos piedras vivas, somos una piedrecita que somos parte de esa construcción no hecha con mano, un reino no de este mundo, un reino celestial, y cuando ese reino sea edificado, dice, las puertas del Hades o las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y esta enseñanza Yeshua la da en un lugar que se llama Cesarea de Filipo, que es un lugar donde estaba construido un templo en honor al emperador de Roma. Estaba construido un templo a un dios conocido como el dios Pan, un dios griego que adoraban de la mitología griega, mitad hombre, mitad cabra, lo que sería el equivalente al macho cabrío o al mismísimo Lucifer o Satanás. O sea que en ese lugar estaban adorando al príncipe del infierno. Ahí ese lugar se conocía como las puertas del Hades, y Yeshua se lleva ahí a sus discípulos para revelarles que él y su iglesia van a derribar todo ese sistema religioso falso, van a acabar con la falsa religión, van a acabar con la falsa adoración, y lo que va a acabar con la falsa adoración es reconocer que el único digno de llevarse toda la gloria y toda la alabanza es el Hijo del Dios viviente. Y bueno, pues aquí le dice, y no nada más se lo dijo a Pedro, porque parecería que aquí es a Pedro específicamente al que le está prometiendo todo eso. Le dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. También en otros pasajes le dice lo mismo a los demás discípulos, y el tener las llaves del reino de los cielos no quiere decir que cuando lleguemos ahí a la presencia de Dios, Pedro va a tener ahí las llaves. Por eso conocido el dicho de las llaves de San Pedro, pero no se refiere a eso. Simplemente tú vas a tener el secreto a través del Evangelio. O sea, a través del Evangelio tú vas a llevar el reino de los cielos a todas las naciones, lo cual sucedió, lo cual Pedro, cuando fue a predicarle al centurión romano, a partir de ese momento se abrieron los cielos, se abrió el reino de los cielos para el mundo gentil. Ahí en Hechos de los Apóstoles capítulo 10 comienza la apertura del reino a los romanos, y de ahí se fue a todas las naciones. Y dice, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y es una frase técnica que está relacionada con interpretación de la Torah, con interpretación de los mandamientos de la Torah. Aquí les está dando autoridad a sus discípulos, en este caso aquí le está dando autoridad a Pedro, de legislar en la nueva comunidad que se está formando de discípulos, de creyentes, de seguidores de Yeshua. Todo lo que atares en la tierra, que es un sinónimo de todo lo que tú prohíbas, atar en cuestión de prohibir y desatar en función de permitir. Todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Es decir, el cielo te va a respaldar. El cielo va a respaldar tus enseñanzas, tu interpretación de la Torah. Pedro y todos los discípulos de Yeshua va a ser respaldada por los cielos. Y dice, entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Yeshua, el Mesías. Desde entonces comenzó Yeshua a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día.
Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y bueno, para aquellos que consideran que Pedro es algo muy importante y ya él se convirtió en un líder sin ningún tipo de defecto, y de repente tuvo una revelación ahí milagrosa, una revelación celestial en la cual reconoce a Yeshua como el Hijo de Dios, pero poquito tiempo después aquí ya es reprendido porque no está considerando la manera en que Dios hace las cosas. Cuando Yeshua les revela que va a padecer mucho, que va a ser rechazado, que va a ser juzgado, que va a ser muerto, pues aquí Pedro no entiende que para tomar el reino, para tomar el trono, primero tiene que ser humillado, el que se humilla ser exaltado. No entiende eso y entonces le dice: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Y el Señor lo tiene que reprender diciéndole: Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Yeshua dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Y bueno, pues este es un pasaje que si lo leemos hasta ahí es un poco complicado, porque ahí pareciera que está afirmando que que algunos de sus discípulos no gustarán la muerte o no se van a morir hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Entonces, bueno, pues ahí uno se preguntará, y bueno, pues esto no se cumplió porque pues no ha venido el reino y se murieron todos los discípulos. ¿Cómo podemos conciliar este aparente error de que se murieron y no vino el reino? Bueno, si continuamos leyendo, en el capítulo 17 dice: 6 días después, Yeshua tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. O sea que esto es lo que les prometió: algunos de ustedes no morirán hasta que vean el reino. Ahí vemos un anticipo del reino. Ahí vemos a Yeshua anticipando cómo sería el reino, ahí al transfigurarse delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz, y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Yeshua: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 Sukkot, 3 enramadas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y ahí Pedro estaba tan choqueado, tan impactado de la visión, que pensó que ya se estaba estableciendo el reino. Pues él ya les había dicho que algunos de ustedes no morirán hasta que se establezca el reino. Sin duda Pedro dijo: pues ya, este es el reino, ya iniciamos la fiesta de los tabernáculos, ya le dice: vamos a construir las cabañas. Y dice: mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Y este monte de la transfiguración, famoso monte de la transfiguración, hay 2 montes en Israel, aquí en donde se atribuye que sucedió este milagro, esta transfiguración. Uno se dice que es en lo que es la Galilea, la Baja Galilea, que se llama el Monte Tabor, y otro posible lugar es el monte Hermón. Yo en lo personal, al haber estado en ambos montes y conocer la geografía de Israel y conocer la parte profética, no me queda duda que el lugar donde sucedió esto es el monte Hermón, y sobre todo es por todo lo que ha sucedido en el monte Hermón. Si alguien no ha escuchado el Salmo 68 en el nivel intermedio del Instituto Bíblico Descubre la Biblia, bueno, tarea
tarea para complementar esta pieza del rompecabezas en el nivel intermedio de nuestro Instituto Bíblico, www.descubrelabiblia.org. Váyanse al nivel intermedio, al libro de los Salmos, escuchen el comentario del Salmo 68 y ahí se habla de todo el plan de redención y toda la historia del pueblo de Israel y el significado tan importante que tiene el Monte Hermón, un lugar donde los ángeles caídos se rebelaron y vinieron a tratar de corromper el planeta, y es a la cima del Monte Hermón a donde vinieron esos ángeles caídos. O sea que el hecho de que Yeshua esté en ese lugar y se esté escuchando esa voz que dice, este es mi hijo amado, ser hijo de Dios implica ser un ser celestial, ser un ser que no es de este mundo. O sea que Yeshua, como un ser celestial que va a ese lugar, viene a restaurar, viene a componer todo lo que la rebelión, todo lo que esos ángeles caídos causaron, y por eso es que él se lleva a sus discípulos ahí para revelarles que para restaurar lo que los ángeles caídos hicieron, tiene que ir a Jerusalén y tiene que morir en Jerusalén. Tiene que hacer lo opuesto de lo que hicieron los ángeles. Los ángeles quisieron exaltarse y, bueno, pues como quisieron exaltarse serán humillados, pero él va a enseñar un camino más excelente. Él se va a humillar en vez de él buscar exaltación, en vez de él buscar ser recibido por las naciones. Él va a ser rechazado por las naciones y a través de ser rechazado por las naciones, al final él será exaltado por todas las naciones. Y en la siguiente sección, capítulo 21 al 27, se cumple. O sea que el Monte Hermón es el clímax de su revelación. El clímax de su revelación es su exaltación, pero su decisión de humillarse hasta lo sumo, como dijo el apóstol Pablo en su carta a los Filipenses, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló hasta lo sumo, hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, lo opuesto de la Torre de Babel. Ahí los ángeles se quisieron exaltar, en el Monte Hermón se quisieron exaltar, y ¿cuál será la consecuencia? El que se exalta será humillado, y Yeshua viene de otra manera, viene a escondidas, viene con sus discípulos, se revela a ellos y les muestra cómo es que Dios se exalta. Primero humillándose. Ahí es donde toma la decisión, o ahí es donde simplemente afirma la decisión de que va a ir a Jerusalén, va a ser rechazado, lo van a matar. Por eso Pedro es que le reprende y pues Yeshua le dice, tú piensas como hombre, tú pones la mirada en las cosas de los hombres y no piensas como Dios. Dios ve las cosas diferentes, sus caminos no son nuestros caminos. Y ahí se revela que él va a morir, y a partir de el capítulo 21 al 27 ya viene el proceso por el cual él va a ser rechazado. Y antes de eso da un sermón, otro de los sermones registrados en el Evangelio de Mateo, otro sermón muy muy importante de los sermones que Yeshua enseñó. Este es otro sermón muy importante, y este es el sermón que se conoce como el sermón del Monte de los Olivos. El sermón que leímos en Mateo capítulo 5, 6 y 7 es el sermón del Monte de las Bienaventuranzas en Galilea, y este sermón de Mateo 24 es el sermón del Monte de los Olivos en Jerusalén. Dice a partir del versículo 1: Cuando Yeshua salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el Monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Yeshua les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Y bueno, pues esta es la primera parte de la respuesta. Rumores de guerras, y les dice, aún no es el fin. Y esto es una referencia a los rumores, a toda la tensión que se vivía en tiempos de
el Imperio Romano tratando de destruir a Jerusalén y toda esa tensión política que se vivió desde el año 63 en adelante, y ya hubo mucha tensión que desembocó en el sitio de Jerusalén, en la destrucción de Jerusalén, y posteriormente en la segunda revuelta judía en el año 132 al 135, que hubo una gran guerra en Israel, romanos contra judíos, y todos pensaron que era el fin del mundo, pero aquí Yeshua le dijo, no, todavía no es el fin. Y después pasa a la segunda etapa de estas señales antes del fin, y aquí ya nos está hablando, aquí ya podíamos acercarnos a lo que ahora sí es el fin. En el versículo 7 dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. O sea que cuando se levante nación contra nación, cuando ya sean guerras internacionales, cuando ya sean guerras entre países, a diferencia de lo que sucedió en el Imperio Romano, que en el Imperio Romano pues el Imperio Romano gobernaba la mayor parte del mundo antiguo, entonces pues eso no se podía cumplir todavía ahí. Pero ya en la época que vivimos, que ya no tanto podíamos pensar en un imperio, sino en países, bueno, entonces ahora sí ya estamos mucho más cerca del final, porque dice, se levantará país contra país, o nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes, pandemias, y hambres, y terremotos en diferentes lugares. Fíjense la característica de los últimos tiempos. Característica de los últimos tiempos, conflictos internacionales. Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, ya sucedió, pestes, pandemias, las siguientes guerras, y curioso que eso es algo que se ha dicho mucho, que las guerras de los últimos tiempos ya no serán como las conocemos convencionalmente. Las guerras ya no serán tanto con armas como las hemos conocido, de explosiones que destruyen. Eso causa mucha pérdida económica. Es mucho más fácil y mucho menos pérdida económica si las guerras más bien son bacteriológicas o a través de virus, guerras biológicas, porque así el que gana pues se queda con la tierra, se queda con las construcciones, se queda con todo, y pues verdaderamente nos han alcanzado estos tiempos, porque ya estamos viéndolo. Ya los líderes actuales de las naciones dicen que esto es lo que sigue: pestes, pandemias, guerras biológicas y hambres después de las pestes que viene, después de las pandemias que van a venir. Aquí mismo lo dijo Yeshua: hambres, crisis económica y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. O sea que cuando ya veamos pestes en todo el mundo, que dice, esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación. Obviamente, y aquí ya podemos prefigurar cómo van a ser los tiempos del fin. Las pandemias, las pestes van a traer una serie de controles para tratar de controlar a todo el mundo, y quizás de ahí podemos empezar a ver el inicio del control mundial, el control de la economía, el control de los viajes, de que la gente no se pueda mover con tanta libertad por el tema de las pandemias, etcétera. Y bueno, por supuesto que ahí vendrá mucha controversia, en especial de parte de los creyentes, que no van a dejarse controlar de esa manera. Van a tratar, y ya lo estamos viendo ante nuestros ojos. Actualmente hay toda una controversia en California. Hay un pastor muy famoso que a causa de esta pandemia, pues él decidió mantener sus reuniones, y está ahí toda la cuestión legal de que le están prohibiendo que se reúna con su congregación, y decidió no cerrar, y bueno, estamos ya viendo principio de lo que serán los últimos días. Dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces. Fíjense lo que dice: muchos tropezarán entonces. O sea,
creyentes que van a tropezar y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos y por haberse multiplicado la maldad el amor de muchos se enfriará, mas el que persevera hasta el fin, éste será salvo. Y aquí viene el versículo que fundamenta, que impulsa mucho de lo que estamos haciendo a través de estos medios, a través del internet, lanzando las redes para pescar. Versículo 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, y el lugar santo es una referencia a Jerusalén, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, el profeta Daniel profetizó lo que hizo Antíoco Epífanes, que Antíoco Epífanes trató de borrar todo vestigio de culto, de adoración al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, nada menos que en la misma Jerusalén, y él trató de borrar el culto al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y en su lugar sustituir el culto al Dios de Abraham, Isaac y Jacob con un culto humanista, con un culto a dioses de la mitología griega, que en esencia es el humanismo, y esto es lo que anuncia Yeshua como la señal final. Cuando vean en el lugar santo, en Jerusalén, una abominación. Esa palabra abominación es como un acto detestable, un acto de desafío terrible, así un acto asqueroso que causa desolación ahí en Jerusalén, y dice el que le entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y bueno, pues esto es muy específico a los que moren en Judea, estén en Jerusalén, huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa, mas ay de las que estén encintas o embarazadas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Así que no te preocupes, si eres escogido, no te va a sobrevenir una prueba que no puedas resistir. Y justo después de la prueba, vendrá la salida. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, aquí está el Mesías, o mirad, ahí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren mirad está en el desierto, no salgáis, o mirad está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Qué promesa tan esperanzadora, qué privilegio ser parte de ese momento de la gran cosecha, cuando los ángeles dice que juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Esa es la resurrección de los muertos, ese es el momento en que nos reuniremos con Él en el aire, le recibiremos en las nubes y así estaremos para siempre con Él. Y dice, de la higuera, un símbolo de Israel, de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan sus hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. La higuera reverdeció, empezaron a brotar las hojas, higuera símbolo de Israel, símbolo de la nación. Estamos justo en la generación que vio nacer a la nación de Israel. O sea que
estamos siendo testigos de todas estas cosas. Y dice, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y por eso es que yo sueño con que es mi generación la que verá todas estas cosas, y podemos estar seguros de lo que dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y tenemos que poner mucha atención aquí a lo que dice, que aunque no sabemos el día ni la hora, sí podemos tener una descripción de cómo serán esos tiempos. Como en los días de Noé. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y si leemos el relato en Génesis de cómo eran los días de Noé, dice que la maldad era grande en la tierra. Varias características de la generación de Noé: había multiplicación. Dice que se empezaron a multiplicar los hombres sobre la faz de la tierra y empezó a haber mucha maldad. Y bueno, eso es lo que estamos viendo, una explosión demográfica, casi 8,000 millones de habitantes del planeta Tierra. Esto es un crecimiento exponencial, es un crecimiento que ya no hay manera de sostenerlo, ya no es sustentable. El crecimiento que estamos teniendo ya no es sustentable, por eso los países ya no hayan qué hacer para frenar esta explosión y esta crisis de recursos, porque tenemos una explosión demográfica con recursos limitados. Entonces, ¿qué va a pasar? Y bueno, pues pobreza, hambre, corrupción, etcétera, etcétera, pestes, todas estas cosas de las que ya se habló previamente. Y bueno, todo esto es señales de que efectivamente estamos viviendo como en los días de Noé. Y es justo lo que dice: más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé, en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio. Hay que poner mucha atención en esa frase que dice, y no entendieron. O sea, la gente no está entendiendo lo que está pasando. Daniel dijo, los entendidos comprenderán. ¿Y quiénes son los entendidos? ¿Qué necesitamos para entender? Pues tener la instrucción divina. Pero el resto de la gente dice, no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente? Pregunta para ti y para mí, que nos hace nuestro Salvador. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a su tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. Pregunta, ¿quién es el siervo fiel y prudente, a quien el Señor puso sobre su casa? ¿Cuál es su casa? ¿Cuál es la casa del Señor? La casa de Israel. Esa es la casa. Yo vine a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y pregunta, ¿a quién Dios ha puesto como siervo fiel y prudente para alimentar a su casa? ¿A quién ha puesto? ¿A ti te ha puesto? ¿A ti te ha puesto para alimentar a la casa de Israel? ¿Te ha puesto para eso? ¿Ve lo que dice? Bienaventurado, dichoso, feliz el discípulo, feliz la sierva, feliz el siervo al cual cuando su Señor venga, le halle haciendo así. Le halle dando alimento a su casa. Que Dios regrese, que el Señor regrese, que su reino se establezca, que nuestro Salvador, que nuestro buen pastor retorne cuando estamos grabando una de estas piezas del rompecabezas o de Descubre el Evangelio, o que estemos trabajando en el reino para alimentarlo. Imagínate si regresa en este momento. Por eso tenemos que estar todo el tiempo haciendo esto,
dichoso, feliz aquel siervo, al cual cuando su señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas, y ahí están, 10 vírgenes, las 10 vírgenes de la casa de Israel, que tomando sus lámparas, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, el aceite de la unción, el aceite de olivo, relacionado una vez más con el espíritu de nuestro Salvador dentro de nosotros. Y las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él, respondiendo, dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y bueno, pues una vez más, como también está escrito en Mateo capítulo 7, muchos vendrán en aquel día diciendo: Señor, no hicimos milagros en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios y profetizamos. Y el Señor les dirá: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. O sea, no nada más se trata de señales, de prodigios, se trata de tener nuestras lámparas llenas de aceite. Y lámpara es una referencia a la instrucción divina, a la Torá, a la palabra que Dios le dio a Moisés. El aceite es representativo del Espíritu de Dios, o sea, no nada más es una cuestión intelectual, sino es una cuestión de estudio, pero de búsqueda de la unción del aceite, que solamente puede provenir de aquel que fue triturado por nosotros. Buscar la presencia de Yeshua, la enseñanza de Yeshua, mientras leemos las Escrituras, y mientras estemos meditando en su palabra, guiados por él, entonces podemos estar seguros que no nos sorprenderá cuando venga. Y dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. A cada uno conforme a su capacidad. Así que él te ha dado conforme a tu capacidad. No te va a dar más, no te va a dar menos. Si él te dio esta obra, este trabajo, es porque sabe que lo puedes hacer. Y dice que les entregó estos talentos y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Señor, me diste este talento, me diste este don, fíjate, compartí este don, y ahora tengo otras personas que también tienen este don y están compartiendo este talento. Y bueno, esa es una manera en que podemos aplicar esta escritura. Dice: llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré.
entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo. Y bueno, esto es una excusa, porque está argumentando la severidad del amo para haber sido negligente. Entonces aquí va a ser juzgado por una propia mentira, porque sabiendo que era severo, pues no hizo nada al respecto. Dice, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo a quien tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Y aquí viene el juicio a las naciones. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos les responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo al rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos les responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Y fíjense que un detalle que no he leído en ningún comentario cristiano, a pesar de que obviamente hay muchos comentarios de los evangelios a lo largo de la historia del cristianismo, ha habido muchos comentarios de todos estos textos. Nunca he leído un comentario en que se haga referencia, a lo mejor sí existe, pero simplemente no lo he leído. No he leído ninguno en que se haga referencia a que este juicio de las naciones es en función de cómo trataron las naciones a los hermanos de Yeshua, porque dice que lo que hicieron por estos mis hermanos lo hicieron para mí. ¿Y cuáles son los hermanos de Yeshua? ¿Entre quién nació ellos? Pues nació entre el pueblo de Israel, entre el pueblo judío también. Él es rey de los judíos. Entonces, si lo interpretáramos de manera literal de su pueblo, entonces, haciendo un análisis de la historia y del comportamiento de las naciones hacia el pueblo de Israel, pues entonces nos daríamos cuenta que aún naciones que se consideran a sí mismo cristianas y que dicen ser seguidoras de Cristo, aún así estas naciones se van a sorprender cuando sean juzgadas por el trato que tuvieron hacia el pueblo de Israel, hacia los hermanos de su Salvador, de aquel que dicen que es su rey. Así que, bueno, vale la pena considerarlo. Mateo 26, 1 al 4. Cuando hubo acabado Yeshua todas estas palabras, dijo a sus discípulos, sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Yeshua y matarle.
Mateo 27, versículo 33 al 53, dice lo siguiente: y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, y bueno, pues sería crucificado ahí, en el Gólgota, en el lugar de la calavera, un monte que tiene forma de cráneo de calavera, y esto sería para cumplir la tipología relacionada con Ezequiel capítulo 37, el valle de los huesos secos, todos esos huesos secos de esqueletos que serían unidos por el hijo de David, ya que en Ezequiel capítulo 37 se habla de ese valle de huesos secos en relación a las tribus de Israel que están dispersas entre las naciones y que al final de los tiempos Dios iba a soplar sobre ellas, las iba a reunir de entre las naciones y David iba a reinar sobre ellas. Y bueno, pues por eso es que Yeshua tiene que morir para cumplir esa profecía, y de esa manera él ser el hijo de David, que para reinar, antes de reinar, igual que David, que primero fue perseguido, primero fue humillado y anduvo huyendo de Saúl hasta tomar el reino, de la misma manera Yeshua andaría siendo perseguido, Yeshua sería rechazado, pero al final cumpliría la tipología y todas las profecías dadas al rey David. Y dice ahí que cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta: partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Yeshua, el rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esa manera, también los principales sacerdotes, escarneciéndole o burlándose con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora 6ª hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9ª. Cerca de la hora 9ª, 3 de la tarde, la hora 6ª es las 12 del día hasta las 3 de la tarde, Yeshua clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó en vinagre, y poniéndola en una caña, le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Yeshua, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Y ahí concluye esta sección para dar pie a la última sección. Capítulo 28, sección final de este primer evangelio del Nuevo Testamento. A esta sección final la titulamos: El Rey resucita y vence. Mateo 28, versículo 16 al 19, conocida como la Gran Comisión. Dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Yeshua les había ordenado. Y aunque no se menciona aquí el monte, sería muy fácil, considerando todo lo que sucedió en el monte donde les dijo que él iba a gobernar, donde iba a reinar, pero que primero tenía que ser crucificado, tendría mucho sentido considerar que este monte que está en Galilea, pues es una referencia una vez más al monte Hermón, al mismo monte donde él se transfiguró, donde apareció Moisés y Elías, y bueno, regresa
una vez más ahí, pero ya exaltado, ya que les dio la lección de lecciones. La lección de lecciones histórica, que el rey antes de entrar a su reino, antes de gobernar, primero tiene que entregar su vida, dar su vida por sus amados, ganar el reino, obtener el señorío, ser exaltado hasta lo sumo. Y bueno, pues aquí se va a cumplir eso. Los envía a ese monte y dice: cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Yeshua se acercó y les habló diciendo: toda potestad, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Cómo obtuvo toda potestad? ¿Cómo obtuvo toda autoridad? Humillándose, haciéndose siervo, y una vez que se despojó de todo, entonces, como está escrito, el Padre le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Yeshua se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Yeshua es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y les dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, que sigan este mismo ejemplo de humildad, de entregarse, de dar su vida por los demás, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y ahí concluye esta primer pieza del rompecabezas de el cumplimiento de todo lo que hablaban las profetas, y esta pieza número 40 de un rompecabezas de 66 piezas, y cómo embona esta pieza 40 del rompecabezas en toda la revelación final. Bueno, les voy a leer 1 Corintios 15, versículo 20 al 24. 1 Corintios 15, 20 al 24, el pasaje que nos va a ayudar a embonar, a armonizar esta pieza número 40 del rompecabezas. Dice así: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Primicias de los que durmieron, primicias de los que van a dormir. El creyente, el Hijo de Dios, no muere, duerme. Así que el día que partamos con el Señor, que nadie diga que hemos muerto, solo dormimos. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, hablando de Adán, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Y simplemente se cumpla la tipología de José, una vez que José reina en Egipto, una vez que José es gobernador en Egipto, él adquirió todas las tierras para Faraón. Y una vez que él adquiere toda la tierra para Faraón, pues entonces anticipa lo que hará Yeshua. Yeshua le quitará la posesión de las naciones a los usurpadores, a los que se rebelaron, y él va a suprimir todo dominio, toda autoridad y toda potencia, y entonces el Padre reinará en toda la tierra. Texto a memorizar: Mateo capítulo 28, versículo 16 al 19. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Yeshua les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Yeshua se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Gracias, Yeshua, por haber dado tu vida por nosotros. Gracias por habernos redimido de entre las naciones. Gracias por haber pagado el rescate, la ofrenda, por haber derramado tu sangre por nosotros. Gracias por habernos puesto como siervos para alimentar a tu casa. Señor, qué llamado tan sublime, qué privilegio dar alimento a tu casa, Señor.
que cuando tú regreses nos halles haciendo así, alimentando a tu casa. De cierto, como dijiste, sobre mucho nos pondrás. Señor, ¿qué se puede comparar? ¿Qué logro, qué carrera podemos perseguir en este mundo que ofrezca una esperanza y una promesa tan grande como que un día tú nos digas: bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Bendito seas, Yeshua, por este llamamiento sublime. Amén. Hemos llegado al final de esta pieza. Gracias por escuchar. Puedes hallar mucho más en www.descubrelabiblia.org. Cayendo en cada intento de vuelo, siguiendo rastros del viento, descubrí que nada hay fuera de ti y la pieza que faltaba en mi vida. Puedes pensar que solo hay una forma de amar y te quiero decir que yo solía pensar también así, creyendo que no había nada más que me llene de verdad y me diera libertad. Tú puedes decir que la vida no es tan fácil de enfrentar y llegar a sentir que ya nadie te puede ayudar, buscando tus sueños alcanzar, porque quieres encontrar tu felicidad, cayendo en cada intento de vuelo, siguiendo rastros del viento, descubrí que nada hay fuera de ti. La pieza que faltaba en mi vida eras tú. Así descubrí que todo este tiempo estuve ahí, esperando por mí la respuesta a lo que siempre pedí, un amor demostrado en esa cruz, que mi vida cambió, mis errores borró, cayendo en cada intento de vuelo, siguiendo rastros del viento, descubrí que nada hay fuera de ti, la pieza que faltaba en mi vida eras tú. Pon mucha atención, no pierdas este dato, todos somos pasajeros, solo estamos un rato, así que ponte a pensar que la vida es ahora, no todo es chatear y pasearse por la Roma, no vengo a predicarte pero tienes que saber que alguien vino a salvarte de ti mismo y del ayer, oíste de Jesús y tal vez lo ignoraste sin saber que es el único que puede ayudarte, no soy religioso pero tengo alma y tengo un Dios que me llena y me ama, por eso digo lo que pienso, no te vayas a ofender, Jesucristo es la respuesta, lo tienes que saber. Cayendo